actuar para que las personas cumplan con la cuarentena? ¿Y qué sanciones habría para quienes incumplan con esta restricción? Gracias por la pregunta, Isaías. El personal del Ministerio de Salud tiene bajo vigilancia médica a los pacientes que han sido contagiados y está permanentemente monitoreando a quienes integran el cerco epidemiológico. Si incumplen, serán sancionados duramente por poner en riesgo la salud de la gente. Señor presidente, le saluda Valeria Navarro, periodista de Televicentro. Queremos saber cuáles son las medidas que se va a tomar, controles y sanciones para evitar el desabastecimiento de productos en los mercados. Valeria, no hay ningún desabastecimiento. El sector productivo y el sector agrícola siguen desarrollando sus labores y expendiendo sus productos. Señor presidente, soy Javier González, periodista de El Universo. Mi interrogante es: ¿cuánto tiempo van a durar las medidas anunciadas por el vicepresidente? Supuestamente son de 21 días, pero en redes sociales del gobierno se dice que la emergencia sanitaria durará 60 días. Mi consulta es si duran 21 días o los 60 días que está en un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Salud. Gracias. Mire, Javier, la emergencia sanitaria, tal como consta en el acuerdo ministerial, se extenderá durante 60 días. Entre las medidas tomadas por la emergencia, se restringió el ingreso al país por 21 días. Buenas tardes, señor presidente. Le saluda Javier Basantes del diario El Comercio. Tengo dos preguntas muy puntuales. La primera, tomando en cuenta lo que está sucediendo en otros países y también con base en las recomendaciones que está haciendo la OMS, ¿en qué momento ustedes están considerando el peor escenario de mayor contagio de personas con COVID-19 aquí en el Ecuador? Javier, al contrario, el gobierno está actuando para evitar un escenario bastante más complejo. Hay restricciones de ingreso al país y también restricciones de la movilidad. Y la segunda, en el tema económico, obviamente esta situación genera situaciones complicadas para las empresas y en ese contexto, ¿qué se está pensando hacer para revisar plazos, tasas de interés, etcétera, con la banca privada y obviamente con la banca pública? Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Javier, el gobierno está dialogando con todos los sectores productivos como ha sido su política desde el comienzo. La política pública dará opciones de refinanciamiento y hablaremos también con la banca privada para que encuentre opciones para ello. Buenos días, Juan Javier Benedetti, Radio Centro, Guayas y Santa Elena. Una buena medida es que el gobierno ecuatoriano ha autorizado a los laboratorios, a más de una treintena de laboratorios, a hacer las pruebas, elaborar las pruebas del coronavirus. Estos test, el problema es que son muy costosos. ¿Hay alguna manera de que el Ministerio de Salud subsidie en parte el costo de estas pruebas, de estos test, y cuál es el protocolo para hacerse estos test? El Ministerio de Salud Pública realiza las pruebas de COVID-19 de forma gratuita, en los casos que cumplen las condiciones médicas. Algunos laboratorios privados también han sido autorizados y lo harán. Por supuesto, controlaremos los precios para evitar las especulaciones. Saludos, señor presidente. Soy Vicente Almeida Hurtado, presidente AER Carchi. ¿Cuáles son las medidas a tomar frente al ingreso de personas sin movilidad humana, extranjeros que cruzan los pasos ilegales? Aquí en la provincia del Carchi, por ejemplo, tenemos 37 pasos que no son legalizados. Gracias. Vicente, está prohibido el ingreso a extranjeros. Para ecuatorianos y residentes de la frontera norte, los pasos habilitados son Rumichaca, San Miguel, Puerto del Carmen, y las Fuerzas Armadas estarán controlando cualquier posible paso ilegal. Cordial saludo, señor presidente constitucional de la República, a nombre de AER, Núcleo Provincial Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué acciones podría tomar su gobierno para que las pruebas para detectar a tiempo el coronavirus sean realizadas de manera más ágil y ojalá en todas las provincias del país, ya que de esta manera se evitaría que los casos sean detectados a lo mejor cuando ya es demasiado tarde? Gracias por la pregunta, Fernando. El INSPI en Guayaquil, en Quito y en Cuenca realiza las pruebas. El Ministerio de Salud está certificando también a los laboratorios privados.
¿Qué tal, presidente? Soy Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en español aquí en el Ecuador. Mi pregunta está enfocada a cómo se va a trabajar para lograr el retorno de pasajeros a sus destinos después del día martes. Sin vuelos que puedan ingresar al país, tampoco habrá la posibilidad de sacar a estos pasajeros, pues es un círculo de aviones que llegan y se llevan a los pasajeros. La Dirección de Aviación Civil ha planteado esta propuesta de que vuelos charter que vengan vacíos puedan sacar a los pasajeros, pero qué tan factible económicamente, de impacto que pueda generar a las aerolíneas, cuál es la disposición que ellas tienen y también si los pasajeros podrían costear estos vuelos en caso de que esto ocurra. ¿No era más práctico que la disposición en la emergencia de los acuerdos ministeriales establezca que se prohíben vuelos de entrada y de salida después del día martes, puesto que se hará más complejo y más difícil el retorno de pasajeros, presidente? Ana María, la prohibición de ingreso al país se toma por prevención, ya que Ecuador solo tiene casos importados. Estamos gestionando mecanismos para que los ecuatorianos que se encuentran en otras naciones puedan volver sin problema. Señor presidente, soy Jonathan Machado, periodista del diario Primicias. Queremos saber qué pasará con los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero y que no lograrán ingresar al país luego de las fechas determinadas por el COE nacional. También queremos saber si se endurecerán los controles para evitar las aglomeraciones de las personas. Importante la pregunta, Jonathan. Los ecuatorianos podrán seguir ingresando al país por los puntos fronterizos terrestres. Cuando ingresen, claro, deberán someterse al aislamiento. El telégrafo Carla Maldonado. Algunos abogados dicen que están de acuerdo con todas las medidas tomadas por su gobierno frente al coronavirus, pero que solo puede aplicarse bajo la declaración de estado de excepción. Todo lo demás son tibiezas y ambigüedades, dicen, y por ello piden declarar dicho estado de excepción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Carla, el gobierno mantiene activo el COE para valorar las medidas a tomar. Se tomarán las decisiones necesarias para precautelar la salud de la gente. El telégrafo Carla Maldonado. En Italia, donde viven 125.000 ecuatorianos, el gobierno ha decretado medidas extraordinarias para combatir la pandemia. Por ejemplo, las clínicas privadas están obligadas a poner a disposición de los hospitales públicos su personal médico y las máquinas para tratar a los pacientes. En contraposición a ello, en Ecuador, los exámenes para la prueba del COVID-19 cuestan entre $200 y $300, según un reportaje de Diario Expreso. ¿Es así, señor presidente? ¿Se puede apelar a la función social y al deber ético que deben tener los laboratorios privados para unirse a luchar contra el coronavirus? Carla, la red pública de salud tiene capacidad para atender a los pacientes que tenemos en la actualidad. Si el escenario tiene algún cambio, tendrán que valorarse todas las alternativas posibles. Lo importante es precautelar la salud de los ecuatorianos. UDLA Channel. En caso de querer salir por compras y no tener auto, ¿el transporte público y taxis o plataformas operarán con normalidad? Antes de la crisis del coronavirus, el sistema de salud pública ya mostraba falencias con los pacientes que atendía. Ahora, con esta emergencia, ¿qué va a pasar con los pacientes que se acercan a las casas de salud por otras dolencias? Estimados amigos de UDLA, el transporte público sigue funcionando. También los servicios de salud, que están completamente activos. Y nuestra gente, los ciudadanos, pueden movilizarse para asistir a casas de salud. Enrique Muñoz, de Canal 1. Presidente, saludos cordiales. Una consulta: ¿cómo se va a hacer el control para las personas que posiblemente incumplan con la restricción en las vías principales y calles de las ciudades en las provincias del país? ¿Estará la policía, estará también las Fuerzas Armadas? ¿Y bajo qué delito o bajo qué contravención podrían ser acaso detenidos, ya que solamente se llamó a la cordura y a la colaboración de la gente? Enrique, los controles los hará la Policía Nacional y verificará que se cumplan las restricciones de movilidad que hemos determinado. De no ser así, sin duda alguna, se van a aplicar las sanciones respectivas. Señor presidente, buenas noches. Soy Carla Larrea de Medios Públicos. Usted ha hecho mención durante la cadena nacional que los impuestos del mes de abril, mayo y junio serán diferidos a 6 meses. En este contexto, mi pregunta es si el gobierno nacional tendrá acercamientos con asobancos para poder hablar de una flexibilización en cuanto a tiempos y a pagos de aquellas personas que no puedan cumplir con sus obligaciones debido a la declaratoria de emergencia sanitaria en el país y las restricciones que conlleva para muchas empresas
y emprendedores y empresarios que tienen deudas con los bancos? Muchas gracias. Mire, Carla, la banca pública está dando opciones de financiamiento y también los diálogos están siendo muy productivos con el sector financiero privado para que haga lo mismo. Saludos, presidente. Soy Juan Carlos Aizprúa, periodista de Coavisa, y quería hacerle una primera pregunta que está relacionada al servicio en los centros comerciales, en los grandes centros comerciales del país. Si es que en las próximas horas o en los próximos días ustedes van a evaluar la posibilidad de cerrar por completo, ordenar la suspensión o el cierre por completo de manera indefinida tal vez de todos los centros comerciales a escala nacional. Juan Carlos, mire a su pregunta. Desde este martes 17 de marzo se suspende, ya lo habíamos dicho en la cadena, toda actividad comercial, toda actividad de negocios, con aforo de más de 30 personas. También especificamos en la cadena que se exceptúan los comercios de productos de primera necesidad, las farmacias, los bancos, los alimentos para mascotas y los servicios médicos y de telecomunicaciones. Mi segunda pregunta es sobre los hospitales y los casos de coronavirus confirmados. Varias personas a través de las redes sociales me han consultado por qué el Ministerio de Salud no ha informado sobre cuáles son los hospitales, las casas de salud en donde están los casos confirmados de COVID-19. Esto porque hay personas que constantemente por tratamientos, consultas médicas, radiografías, emergencia, cualquier tipo de diligencia médica, llamémoslo así, están yendo a los hospitales y no saben en qué casas de salud están los confirmados de COVID-19. ¿Quieren saber el por qué no se ha dado esta información? El gobierno está dando toda la información necesaria y por pedido de los propios pacientes y su derecho a la privacidad no se entregan, usted entenderá, mayores detalles. Rueda de prensa virtual, presidente y periodistas. El gobierno de todos. (15:58) y acabamos de escuchar la segunda rueda de prensa virtual del primer mandatario Lenín Moreno, que respondió a las preguntas de varios periodistas de varios medios de comunicación de nuestro país en torno a la emergencia sanitaria en el Ecuador. En este momento vamos a realizar un enlace con nuestra compañera Olga Velasco, quien se encuentra en las instalaciones del ECU 911 con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, para ampliarnos esta información. Muy buenas tardes, los escuchamos. Buenas tardes, Carla y amigos televidentes. Así es, nos enlazamos desde el ECU 911. En esta tarde nos encontramos con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien nos va a dar más detalles en torno a cómo enfrentar la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19. Y justamente desde el día de mañana entrará en rigor una de las medidas tomadas por el presidente Lenín Moreno, que es la restricción de que abran bares, cafeterías, lugares donde se sirven alimentos, pero sí podrán enviar por pedidos estos alimentos. El ministro Andrés Michelena nos estará resolviendo algunas dudas al respecto. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de ayer tuvimos una reunión importante con todo el sector, como está en esta pantalla. Aquí existen distribuidores de alimentos como cadenas de Supermaxi, Corral, Tía, Santa María y otras adicionales. Tenemos quienes proveen alimentos a los ciudadanos y el día de mañana los ciudadanos pueden ya restringir su circulación. Tenemos que proveer de 3 cosas importantes: alimentos, salud y educación. En este sentido, el día de ayer hemos acordado que todas las plataformas digitales como Rapid, Uber, Cabify, Tipti, que son herramientas que los ciudadanos compran alimentos, puedan unirse a estas grandes distribuidoras de alimentos. Con este objetivo también se acordó el día de ayer que las operadoras telefónicas, tanto como CNT, Movistar y de alguna forma Claro, dupliquen sin costo. Es decir, si yo tengo 4 gigas en mi plan de postpago, me van a duplicar a 8 gigas. Movistar extenderá a 3 gigas y CNT una cantidad similar. Pueda usarlo para justamente hacer estas transacciones. ¿Cuál es el objetivo? Que los ecuatorianos que no puedan ir a hacer compras de alimentos básicos lo pidan a estos proveedores y lo pidan a través de estas plataformas digitales que son los delivery, que permiten que el producto salga de este distribuidor, vaya a la casa y se haga una transacción bancaria. Para eso hemos solicitado que las operadoras dupliquen los megas de los ecuatorianos y puedan utilizar
adicionalmente a lo normal o a lo común este tipo de plataformas. Adicionalmente se ha hablado con la banca también que asistió para que la banca virtual de alguna forma se profundice más, los ecuatorianos puedan hacer las transacciones bancarias con todos los sistemas tecnológicos que permita que la cantidad de usuarios de alguna forma no colapse el sistema digital. Este ha sido un gran acuerdo que hicimos ayer con casi 50 empresarios representantes de todos los sectores. El día de mañana ya muchas operadoras están funcionando con la doble cantidad de megas en sus teléfonos y adicionalmente a través de quienes proveen internet fijo en la casa se ha solicitado también que dupliquen su velocidad. Es decir, puedo tener un internet más rápido. ¿Qué es el mensaje que queremos dar a los ciudadanos? Usemos inteligentemente todo este sistema digital. Si podemos ver en la lámina siguiente, tenemos un mapa del Ecuador que está prácticamente cubierto con todos los servicios de mensajería. Usted puede ver que tenemos todos estos puntos negros, son los distintos distribuidores como Globo, Uber, Rapid, Cabify, Supermaxi, Gran Aquí, Super Aquí, Megamaxi, Santa María y Coral. Si logramos identificar todo esto, es decir, todos los ecuatorianos pueden tener acceso a alimentación y salud básica. No podremos ir a hacer un Supermaxi como generalmente lo hacemos, pero sí podemos hacer compras que sean emergentes, que sean importantes para la supervivencia de los ecuatorianos. Todo esto está dispuesto, vamos a tener un despliegue para que los ecuatorianos conozcan de mejor manera. Hemos trabajado también con la Asociación de Productores de Software en el país para que se hagan tutoriales, para que los ecuatorianos puedan entender cómo funcionan mejor las plataformas digitales, cómo puedo bajarme una plataforma, cómo puedo pedir, cómo me aseguro que la transacción realmente es segura a nivel económico. Ministro, justamente en este caso podemos observar en el mapa, estaría distribuido en 18 provincias, 6 supermercados, 5 plataformas que van a servir a la ciudadanía para que ellos se puedan quedar en casa y evitar que se propague el COVID. Bueno, sin duda, creo que es momento que los ecuatorianos usemos este sistema digital. Felizmente Ecuador ha trabajado por disposición del presidente Moreno desde hace algunos meses. Hemos trabajado muchísimo con este sector para poder ser más ágiles. Creo que es el momento, hay que aprovechar de esta crisis que podemos tener ahora en el tema de salud para que sea una gran oportunidad para que los ecuatorianos ya no nos despleguemos innecesariamente a lugares donde podemos tener un sistema de abastecimiento a través de una plataforma digital. Estamos también trabajando en educación virtual. Microsoft, por ejemplo, ha donado toda su plataforma Office 365. Esta plataforma Office 365 permite que todas las escuelas públicas puedan tener ciertas clases a través de educación virtual. Obviamente no todas las clases pueden hacer a través de educación virtual, pero sí algunas que la ministra ya dirá cuáles son las más necesarias para que los ecuatorianos puedan a través de su computadora o de su teléfono acceder a este tipo de clases. Adicionalmente, Cisco ha enviado una carta, el presidente de Cisco, al presidente Lenín Moreno, poniendo la gratuidad absolutamente de todo su sistema Webex, que es lo que permite que todo el teletrabajo funcione a través de esta plataforma Webex. Han sido donados a todas las instituciones públicas 1000 licencias a cada institución. Estas 1000 licencias a cada institución pública permiten que cerca de 200 videoconferencias podemos trabajar conjuntamente. Estamos en teletrabajo, educación virtual y todo este ecosistema que nos permite que la alimentación, la salud llegue a los ecuatorianos. Adicionalmente, todos los operadores de courier como DHL, como FedEx, como Servientrega, como Urbano, están a disposición también de esta urgencia que pueda tener el gobierno nacional para que todo su sistema de transporte a nivel nacional también permita llegar a los ecuatorianos que no usan estas plataformas digitales, que tienen que ir a la tienda del barrio o a la esquina a comprar los productos. Todo el servicio de estos courier a nivel nacional están también prestos a colaborar al gobierno en toda la propuesta de logística y distribución de alimentos y salud. En este caso también es importante, ministro, recalcar que también existe una página web para efectuar los trámites en línea y que la ciudadanía también se adopte este tipo de plataformas, se familiarice y pueda acceder a este tipo de trámites en línea. Bueno, hemos lanzado hace aproximadamente 12 días una plataforma digital que tiene 2 puntos, que es la línea 171 y la página web citasmed.es. Hemos tenido hasta el momento cerca de 940,000 contactos, lo cual es una gran cantidad de público que ha buscado 3 cosas. Primero, información. Segundo, muchos llaman porque tienen tos, tienen gripe, tienen algún problema respiratorio no muy grave. Entonces, más bien lo que pedimos a los ecuatorianos, sabemos y somos conscientes que ha habido algunas quejas por el servicio, sin duda lo va a haber.
Por eso pido y solicito a todos los ecuatorianos que usen esta plataforma siempre y cuando estén dentro de los protocolos de salud. Yo puedo tener tos, puedo tener gripe, puedo tener un problema respiratorio, pero no he estado en contacto con este cerco epidemiológico que tiene ya el virus COVID-19. Si tengo tos, tengo gripe, posiblemente tengo alguna afección a nivel respiratorio, pero no significa que tengo el virus. Nosotros hemos trabajado en un proceso de triaje médico. De los 137,000 llamadas que hemos tenido al 171, cerca de 69,000 llamadas son específicas sobre coronavirus. De esas llamadas, cerca de 5,000 llamadas han sido de alguna forma derivadas al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene dos objetivos de derivación: a través de las propias instituciones que están designadas para la atención, que son 19 hospitales, o a través de la telemedicina. De esos tenemos 500 casos a través del Ministerio de Salud Pública que están siendo atendidos personalmente por un oficial, por un médico o por un equipo de salud del Ministerio de Salud Pública. Adicionalmente a este sistema se ha unido toda la plataforma del IES, que también está haciendo un proceso de triaje médico y telemedicina. Pido nuevamente a los ecuatorianos, utilicemos esta plataforma no solamente si tenemos preocupaciones. Veamos bien cuáles son los protocolos y procedimientos. Si yo como ecuatoriano tengo tos seca, tengo fiebre, tengo problemas respiratorios y he estado en contacto con algún grupo de estos grupos que han venido de afuera del país y que son parte del cerco epidemiológico, sí necesito una atención urgente para descartar. Ya el Ministerio de Salud Pública hará los exámenes que tenga que hacer, hará las pruebas que se tenga que hacer para descartar si es portador o no del virus. Bien, los medios públicos nos hemos activado por el bienestar del país en esta transmisión especial en el que participa Ecuador TV, Pública FM y los medios digitales para dar a conocer algunos detalles que el ministro de Telecomunicaciones nos informa ante la emergencia sanitaria que se vive en el país. En este momento, ministro, le vamos a leer algunas de las preguntas e inquietudes que tienen los compañeros periodistas. Wilson Reynoso de la Red le pregunta: el señor presidente ha dispuesto algunas situaciones en torno a telecomunicaciones. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, básicamente es el acuerdo que hemos llegado ayer con las empresas operadoras, tanto CNT, Claro, como Movistar, tienen la obligación en este momento de mantener un sistema de calidad de comunicaciones. Adicionalmente, se ha solicitado que incrementen, dupliquen sus gigas en los planes postpago. La mayoría de planes postpago ya desde el día de ayer, lunes y martes, pueden disponer del doble de capacidad de gigas sin costo extra. Los planes prepago están trabajando las 3 operadoras en sacar nuevos productos de alternativa. Hay que tomar en cuenta que los planes prepago muchas veces solo se han utilizado para llamadas convencionales. Hoy lo que buscamos es que los ecuatorianos tengan datos, que tengan la capacidad de datos. ¿Para qué? Para navegar. ¿Con qué objetivo? Proveerse de alimentos, como lo vimos, proveerse de teleeducación, si es necesario, si tiene sus hijos que están en educación pública, y ser parte de la red de teletrabajo. Justamente en ese punto, Wilson Reynoso pide que se le aclare en torno a fomentar el teletrabajo. Bueno, ahorita hay la obligación de todas las instituciones públicas y de todas las instituciones privadas que concienticemos qué funcionarios son necesarios físicamente en el sistema de trabajo de cualquier institución y qué funcionarios pueden hacer teletrabajo. Varias de las oficinas públicas ya han dispuesto un sistema, el ministro de Trabajo ha simplificado estos procesos y simplemente son acuerdos entre el empleador y el empleado para hacer este proceso de teletrabajo. Quiero recordar que toda la plataforma de Cisco y todas las empresas privadas o públicas que necesiten estas plataformas, el Mintel está dispuesto a proveer. Cisco ha donado a las instituciones públicas 1,000 aplicaciones por cada institución, 1,000 licencias. Esas 1,000 licencias permiten que 200 funcionarios puedan participar en un trabajo conjunto a través de videoconferencia. Hay que tomar en cuenta a nivel público, por ejemplo, si yo soy un empleado público y yo no voy a ir a hacer teletrabajo, tenía que poner el dedo para tener el biométrico y que me puedan pagar los salarios. Esto pasa a una modalidad de acuerdo producto y servicio a través del funcionario público. Si yo no voy a ir a la oficina y no tengo que poner el dedo, tengo que crear un sistema de productos que me permita a mí como jefe inmediato valorar el trabajo que está haciendo desde su casa y tener una evaluación y un informe diario. Esto ya depende de las autoridades de jerárquico superior que sepan manejar de la mejor manera. No es que vamos a tener funcionarios públicos conectados en la computadora todo el tiempo. Tendremos reuniones temporales de media hora, 45 minutos, 10 minutos, donde estos sistemas están habilitados. Tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo también del Internet.
que lo usemos sí para entretenimiento, sí para redes sociales, para estar informados, pero no saturemos toda la capacidad del ancho de banda que puede tener el sistema para información que no es muy necesaria por el momento y que más bien hay que dar prioridad a la salud, a la educación y al trabajo. Ministro, ahora vamos a dar paso a una pregunta en audio por nuestro compañero Fausto Yepes de Teleamazonas. Escuchemos la pregunta. Fausto Yepes de Teleamazonas. Las llamadas al 171 por posibles casos de contagio aún registran problemas en el procedimiento, de acuerdo con algunos reportes en redes sociales. ¿Cuáles son los pasos que el Ministerio de Salud sigue tras una llamada con posible caso positivo? ¿Hay citas, hay visitas, hay medicinas y cómo llegan al paciente? Bueno, esto funciona a través de protocolos y más bien a los ciudadanos que tengan confianza en el sistema. ¿Cuál es un protocolo? Nosotros activamos un protocolo, el mismo protocolo que se activa en una dependencia física es el mismo protocolo que se activa en el call center. Si usted quiere comprobar, puede hacerlo, puede ir a una institución de salud y le hacen las 5 o 6 preguntas que le hace el call center. Ese es un primer triaje médico. Yo puedo ir a un doctor, me va a hacer las mismas 5 preguntas y me va a decir quédese o váyase. Lo mismo va a pasar en el call center. Me van a hacer las mismas preguntas y me derivarán. Si es necesario, si he estado, como le dije anteriormente, dentro de un cerco que ha sido peligroso, que viene alguien de afuera del país, que han estado en España, que ha estado en China, que estuvo relacionado a este primer caso o estos 5 casos que son parte del cerco epidemiológico, obviamente me pondrán un médico o un servicio especializado en el Ministerio de Salud Pública. Pero si tengo tos, gripe y simplemente no he estado en contacto con ninguno de estos posibles portadores de virus, tendré que hacer una cita. Esa cita no va a ser tan emergente como en horas o para mañana. Esa cita tal vez demore 2 o 3 días, de acuerdo a la capacidad instalada que tenemos en el sistema de salud. Hay que recordar que la plataforma telefónica tiene la capacidad de recibir cerca de 500,000 llamadas diarias. Nosotros no tenemos todavía esa capacidad o esa demanda, no estamos saturados. Sin embargo, el presidente ha dispuesto y tenemos lista ya una plataforma móvil, una app. Esta app que es COVID-S está lista ya, la ha diseñado el Mintel a 0 costo y lo único que va a buscar en los próximos días es lograr 2 veces al día tener reporte de los ciudadanos ecuatorianos. Tendré que inscribirme en esta plataforma, en esta app, tener información y puedo tener georreferenciado a los ecuatorianos. Si alguien me reporta desde Cuenca y esa persona efectivamente tiene o es portador del virus porque se derivó al Ministerio de Salud Pública y se detectó eso, inmediatamente puedo tener el mapa georreferenciado de qué ecuatorianos más estuvieron a su alrededor cuando tuve esta llamada. Esta aplicación solo está ya a la espera de la autorización tanto de Google como de Apple, que nos permitan ya cargar en el Apple Store para poder los ecuatorianos tener el servicio a través de esta aplicación. ¿Se hablaría que estaría lista en los próximos días o quizá la próxima semana, ministro? La plataforma está lista, está desarrollada, no está al aire porque esperamos la licencia y la autorización tanto de Google como de Apple para poner al aire la plataforma. Listo. Ahora, ministro, pasamos a una pregunta de Adriana Puruncajas de Radio Sonorama. ¿Es factible por el incremento de casos de coronavirus declarar estado de excepción como lo vienen pidiendo algunos sectores, entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en vista de la falta de responsabilidad de algunos ciudadanos? Bueno, esto es un proceso muy dinámico. Como lo ha dicho el presidente, son distintas cadenas y como lo dijo el señor vicepresidente el día sábado, esto es un proceso dinámico que nos tenemos que ir tomando medidas poco a poco. No podemos permitir tampoco que la economía y el sistema productivo del país pare. Los ecuatorianos necesitamos alimentación, necesitamos salud, necesitamos educación. Tenemos que organizarnos de la manera en que si esto llega a suceder en algún momento, podamos asegurar, como lo ha pedido el presidente, alimentación, salud, educación, trámites burocráticos que se lo pueden hacer en línea. Hemos demostrado que Ecuador está en la capacidad de hacerlo. Ahora solicitamos a los ecuatorianos que lo hagan, que no tengan temor de avanzar en un proceso de desarrollo tecnológico. Muchas veces sí quisiéramos tener un médico enfrente con un mandil blanco que nos diga viendo a la cara que tenemos ciertos síntomas o que estamos enfermos o que estamos bien.
Hay que tener ya esta costumbre de un médico en telemedicina a través de un teléfono, una llamada o una videoconferencia que está registrado en el Ministerio de Salud Pública, que está registrado en el IES o que es parte de un proceso de salud médica que también me está diciendo lo que un médico físicamente me está diciendo. Esta es la oportunidad para el Ecuador. Si nosotros logramos salir con esto, vamos a hablar de que sí tenemos una educación virtual, de que sí podemos hacer telemedicina, de que ya no tengo que trasladarme 6 horas para llegar a un dispensario médico, sino que lo puedo hacer desde mi teléfono, que el presidente dio de baja los aranceles, que ya no cuesta tanto, que tiene conectividad, porque estamos en un proceso profundo de conectividad a nivel nacional, y de que tiene las plataformas que permiten a los ecuatorianos usar las redes sociales, usar el Internet en una forma de servicio ciudadano. Ministro, ahora pasamos a la pregunta de Giovanni Molina Alvario de Teleradio 1350 AM. ¿Existen de momento operadoras de cable e internet que tienen caído el sistema o pésima conexión? ¿Tienen conocimiento de esto? ¿Van a tomar alguna medida para que las operadoras puedan mejorar estos servicios? Hemos tenido un llamado de atención de una operadora que no fue por saturación, no fue por mala calidad. Tuvo un accidente en Quito donde se cortó su fibra óptica y ha tenido por 4 horas obviamente un servicio que no ha sido dado a los ciudadanos. Hay que entender que esto fue un accidente, no es un proceso de mala calidad o saturación. Esto es un cable que tiene ya en un lapso de 1 hora o 2 horas ha prometido una solución para que todos sus usuarios puedan nuevamente ser partidarios de un servicio de calidad. Gracias, ministro. Ahora Carlos Aguilar del periódico Ecuador 221. ¿Cómo garantizamos que los servicios básicos sean garantizados para cada ciudadano? Bueno, como lo expliqué anteriormente, hemos trabajado en plataformas que nos permitan con esto, a través de los servicios a domicilio, de delivery, que tengan alimentación, que tengan salud. Si tengo que ir a una farmacia, usemos estas plataformas. Ya no vayamos a la farmacia físicamente. Hay farmacias que ya usan y tienen ya convenios estratégicos. Hemos logrado el día de ayer que todas estas plataformas tecnológicas como Rapid, Uber, Cabify, Tipti, y no me acuerdo la otra que se me fue, ya han hecho alianzas estratégicas para poder proveer todos los alimentos y todos los kits de salud a los ecuatorianos a través de transacciones virtuales bancarias. Utilicemos estos servicios, no colapsemos, no pidamos lo que no es necesario, trabajemos bajo la lógica de lo indispensable. Tenemos educación virtual, tenemos salud virtual a través del 171. Ministro Andrea Salazar de Diario El Mercurio de Cuenca pregunta, ¿se aprobó el pedido de los ministerios de sector de seguridad de restringir la circulación de los buses interprovinciales? Bueno, no estoy al tanto de esa información. Gracias, ministro. Sandra Zambrano de Metro Ecuador. ¿Hasta qué medidas drásticas podrían tomar las municipalidades? El alcalde Jorge Yunda anunció que dará medidas drásticas. ¿Se puede declarar un toque de queda solo en algunas ciudades? Aquí la única persona que tiene la autorización y la capacidad de hacerlo es el presidente de la República. Los alcaldes pueden tomar sus iniciativas siempre y cuando sean los responsables de que en cada ciudad se abastezca de los servicios básicos como luz, energía, conectividad, alimentación, salud y educación. Si tienen la capacidad de hacerlo, lo harán, pero la única persona constitucionalmente que tiene la atribución de crear un decreto de excepción para que haya un toque de queda, como dice el periodista, es el presidente de la República. Se lo hará de la mejor manera, se lo hará coordinadamente con las alcaldías y será un trabajo progresivo. El presidente ayer suspendió algunas restricciones, suspendió el funcionamiento, por ejemplo, de los centros comerciales. Que se cumpla el pedido del presidente. No hay una forma que nos obligue a hacerlo, pero creo que como ecuatorianos nuestra responsabilidad es no contagiarnos y no contagiar. Por ahora los centros comerciales no son necesidad básica de los ecuatorianos, pero sí un supermercado, un servicio de salud o una farmacéutica que esté dentro de un comercial sí es necesario. Por eso se abrió las puertas para que ellos lo puedan hacer. Asimismo, los patios de comida ya no vayan a vender en los patios de comida, sino que a través o atrás de la puerta del patio de comida, a través de las plataformas tecnológicas, pueden entregar a domicilio toda la comida que sea necesaria. Ministro Alfonso Albán de Diario Expreso pregunta, ¿cómo se puede acceder a la movilidad de teletrabajo en aquellas localidades o segmentos de la sociedad que no tienen acceso o donde la calidad de Internet es baja? Bueno, hemos trabajado desde noviembre del año pasado. Hay que tomar en cuenta que en el país existen 364 parroquias que nunca tuvieron conectividad. Hasta la fecha de hoy hemos conectado 114 parroquias de estas 362. Es decir, que nuestra brecha digital se ha reducido aproximadamente en un 25%. Ya más ecuatorianos tienen conectividad, más ecuatorianos tienen conectividad de alta velocidad, 3G y 4G.
y más ecuatorianos tienen internet fijo. Los que no tienen, estamos trabajando en modalidades distintas ya a través de otras áreas de los ministerios, como el MIES, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, que tienen capacidad en territorio para que los ecuatorianos puedan acceder a estas necesidades básicas. A nivel de teletrabajo se está implementando también los canales de televisión y radio que permitan de alguna forma implementar ciertos mecanismos de comunicación, sobre todo en educación. Ministro, cabe aquí una aclaración dentro justamente del mapa que usted nos mencionaba, donde existen 7 supermercados y 5 plataformas que a través de esa aplicación pueden llevar los productos a la ciudadanía. Ellos generalmente trabajan con recargo. ¿Esto se mantendrá o quizá existirá una disminución en el recargo que ellos cobran en torno a la emergencia? Bueno, el día de ayer se solicitó que se vea la capacidad de bajar los costos. Si podemos bajar algunos centavos, 10, 5 centavos, 4 centavos, para una demanda que puede extenderse, creo que corresponde ya a las empresas privadas que hagan este esfuerzo. Hay que tomar en cuenta que nosotros como Ecuador, un país dolarizado, estas tarifas siguen intactas. Los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que en otros países donde se ha devaluado la moneda, este plan de $5 ya no vale $5 porque se devaluó la moneda. Tenemos que tener conciencia de eso, tenemos una moneda fuerte y obviamente que estas transacciones bancarias puedan reducirse los costos. Hemos solicitado que analicen la posibilidad de bajar los costos, asimismo a la banca que vea la posibilidad de bajar los costos de transacciones virtuales. Si vamos a tener un incremento importante de estas transacciones, creo que la demanda va de alguna forma a mejorar la capacidad de recaudación que ellos puedan tener. Gracias, ministro. De Udla Channel preguntan, ¿comprar a través de las plataformas virtuales aumentará el precio del producto? No tiene por qué aumentar. Los precios están tal cual están establecidos. Hay una carga sí por el servicio y lo que se ha solicitado, como lo dije anteriormente, es que vean la posibilidad de reducir esta carga que puede ser de 30, 40, 50 centavos, se reduzca lo que dé las economías de escala, tomando en cuenta que va a haber mayor demanda. Si tengo mayor demanda, puedo bajar los costos. Santiago Aguilar Morán de Radio La Calle pregunta, ¿los correos y servicios de mensajería nacional e internacional van a trabajar con normalidad? Los courier, como me he reunido el día de ayer con todos los servicios de courier, tanto DHL, Urbano, FedEx, Correos del Ecuador, van a trabajar con normalidad. Es más, las plataformas digitales desde el día de ayer están trabajando 24/7. Muchas tienen servicios solo por horarios y por tiempos. Hoy se van a trabajar 24/7. Mario Guayasamín de Pulso Informativo en Francisco Estéreo pregunta, queremos saber si hay la decisión de reorganizar el horario de trabajo en los sectores públicos. Muchos lo están solicitando. Bueno, nosotros hemos reorganizado las condiciones de trabajo. En varias instituciones públicas ya hemos enviado los planes al ministerio, al secretario Roldán, para que él pueda ya manejar un proceso de distribución. En el caso mío del Mintel, por ejemplo, casi la mayoría de empleados, un 70%, están trabajando desde sus casas y solo el jerárquico superior, es decir, subsecretarios y coordinadores, trabajan desde la oficina. Esto lo hemos hecho a través de la utilización de la plataforma Cisco, a través de la plataforma Webex, donde me permite coordinar laboralmente el trabajo con todos los funcionarios. Ministro Iván Córdoba de Radio Ecos de Cayambe pregunta, ¿cómo se tramita el tema de las informaciones falsas que se emiten a través de las redes sociales y qué tratamiento se da a la información para no levantar falsas expectativas? Bueno, yo creo que este es el momento en que los ecuatorianos tenemos que convalidar la información. Nosotros como Mintel, a través de todos los mensajes de texto, hemos enviado varios mensajes al día a los ecuatorianos para que estén alertas a la información, para que visiten canales oficiales. Cuando lancemos la aplicación, el app de plataforma sobre el COVID, vamos a tener información oficial de forma más cercana a los ecuatorianos. Más bien invito a los ecuatorianos que a través de los medios tradicionales puedan validar la información. Hay canales oficiales que permiten hacer eso. Karina Sotalín de Sonorama pregunta, algunos expertos han sugerido que la línea 171 sea atendida solo por médicos profesionales que identifiquen los síntomas. ¿Se reestructurará esto? Bueno, nosotros hemos duplicado la cantidad de médicos, hemos desde el día de sábado incorporado a graduados de últimos semestres de la carrera de medicinas. No necesariamente son médicos los que deben atender. Aquí hay tres niveles necesarios. El primero es atender la demanda de información que tienen los ecuatorianos. Segundo, hacer un triaje médico, donde son 5 o 6 preguntas que puede hacer una persona sin necesidad de tener conocimiento médico. Y en tercer lugar, sí hacer el proceso de telemedicina, donde ya un médico tiene que evaluarme de mejor manera. Y finalmente derivar. Si luego de este triaje médico, de este proceso de telemedicina, tengo la necesidad y la obligación de derivar
esta atención a un médico especializado del Ministerio de Salud Pública. Hay que entender que esta plataforma es del Ministerio de Salud Pública. Este sistema, el 171, es del Ministerio de Salud Pública. Ellos son los dueños de este sistema. Lo que hemos hecho es acelerar un proceso que hemos trabajado con el presidente hace más de 8 meses. El presidente tenía previsto lanzar en mayo el Sistema Único de Agendamiento Médico, que lo que buscaba es unir tanto las plataformas del IES, del Ministerio de Salud Pública, del ISFA y del ISPOL, para que los ecuatorianos podamos tener toda la infraestructura de salud al servicio nuestro. Si yo soy un ecuatoriano que vive en un barrio y tengo al lado de mi barrio un hospital del Ministerio de Salud Pública, puedo ser parte de eso y utilizar también, a pesar de tener mi seguro social. ¿Cuál es el objetivo de esto y cómo lo dictaminó la OMS el año pasado? La única forma de hacer cumplir la universalización de la salud es a través del uso de las tecnologías, y en este caso de la telemedicina, el traje médico y la consulta obviamente a través de Internet. Ministro, la última pregunta es de Patricio Chiliquinga de Radio Morona. ¿El Estado garantiza las telecomunicaciones para Morona, Santiago? Bueno, están garantizadas absolutamente todas las telecomunicaciones. Hay que entender que tenemos una brecha en ciertas localidades que todavía no tienen Internet. De las 364 parroquias que nunca tuvieron Internet, hoy 114 ya tienen conectividad, tanto móvil, en 2G, 3G y 4G, y tienen también ya conectividad en Internet fijo. Ministro, muchísimas gracias. Para finalizar, nos gustaría que envíe usted un mensaje y también recomendaciones a la ciudadanía ante la situación que enfrentamos. Bueno, la gran recomendación es que utilicemos todo este sistema digital. Hay un gran ecosistema digital que está al servicio de los ecuatorianos. No vayamos a dependencias públicas o físicas si podemos de alguna forma utilizar estas grandes plataformas. Hagamos teletrabajo, hagamos telemedicina, hagamos educación virtual, hagamos trámites en línea a través de .gov.es y hagamos compras virtuales. Creo que este es un momento para que el Ecuador pueda interiorizar más aún que existen herramientas que nos permiten ser más eficientes, que nos permiten ser más productivos, que tal vez en los próximos años van a demostrar que el mundo cambió, porque logramos, sin tener conexión física en ciertas instancias o instituciones, pudimos salir adelante. Creo que es el momento y hacerlo de la mejor manera, que seamos prudentes en el manejo de la información, en la capacidad de Internet que tengamos y que lo utilicemos para dosificar en los momentos que sean necesarios, que es salud, educación, alimentación y trámites. Muchísimas gracias. Ha sido el ministro Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Es importante recordar a la ciudadanía que en la medida de lo posible se queden en casa, cuiden a sus familiares y también tomen en cuenta todas las medidas de prevención. Esta ha sido una transmisión especial de los medios públicos, Ecuador TV, República FM y los medios digitales. Vamos a estudios con Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Muchas gracias por tu reporte y también gracias por la intervención del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Le recordamos que los medios públicos están activados por el bienestar del país y todas las ruedas...